Gloria a Dios. Alabado sea el Señor Jesús. Padre, te damos gracias por este tiempo de oración y de aprender más sobre los matrimonios, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Rogamos, Padre, tu gracia esté entre nosotros, que podamos comprender más y más tu palabra y servirnos hacedores de ella. Gracias, Padre. Eli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te preguntarás si me equivoqué de día, si estoy en el curso, en el grupo de jóvenes, pero ¿qué creen, no? El día de hoy me fue asignada esta tarea. Sus maestros de matrimonios no van a poder estar. Ellos están bien, les mandan muchos saludos, tanto Gonzalo, Perlita, tanto Pedro y Dianita les mandan un fuerte abrazo. Ellos se encuentran bien, ¿sí? Y vamos a suplir esta clase, ¿sí? Y me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo estás? Eli, Simón Salgado, Margarita Osorio, Araceli, ¿cómo están? Muy buenas noches y tardes. Los saludo con mucho gusto. Vicky, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. El día de hoy me fue asignada esta tarea y estoy muy emocionada porque siempre es un gusto servir al Señor, ¿verdad? Es un gusto, es de alto honor servir al Señor y aquí estamos. Como ves, Vicky, no nos equivocamos de día. Hoy es jueves de matrimonios, pero estamos supliendo a nuestros hermanos que no pudieron estar. Ellos se encuentran bien, les mandan muchos saludos. Un fuerte abrazo para todos, también de parte del pastor. Y vamos a hablar también el día de hoy acerca de debilidades en el matrimonio, ¿sí? Los problemas que llegan a surgir en los matrimonios. Y sí, llegan a suceder. Teresita Jiménez, ¿cómo estás? Llegan a suceder. Mi esposo y yo recientemente acabamos de cumplir 50 años de casados. Apenas, ¿verdad? Los primeros 50 años de casados y estamos muy agradecidos con Dios porque si no hubiera sido por Él, no sabemos dónde anduviéramos, porque Él es el tercer cordón, Él es el centro de nuestras vidas. La mejor parte de nuestro matrimonio fue cuando el Señor Jesús llegó a nuestras vidas. Ahí empezó la mejor parte. Sí, tuvimos que desaprender cosas y tuvimos que aprender cosas que vienen de Dios, que es pura sabiduría y gracias a Dios acabamos de cumplir 50 años. Vicky 45, ¿verdad, Vicky? Muchas felicidades a Juan y a ti también y a todos los hermanos que también han tenido sus aniversarios de bodas. Muchas felicidades. Verdaderamente es de gran bendición continuar en el matrimonio, es de gran bendición. Georgette, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Marieta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y bueno, pues empecemos orando y dejemos que sea Dios quien nos habla a todos. ¿Les parece bien? Bien. Padre, en el nombre de... Gracias, Georgette. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti, Señor, con el corazón abierto, dispuesto para aprender más de ti, Señor, y recordar principios bíblicos importantísimos, Señor, para continuar, Señor, disfrutando el matrimonio que tú nos has concedido, Señor, a cada uno de nosotros. Deseamos seguir aprendiendo, Padre, no lo sabemos todo. Tú eres quien lo sabe todo, Señor, y sabes lo que necesitamos cada día. Te damos gracias por este tiempo, Señor, de bendición. Te alabamos, te glorificamos, creemos, Señor, en un solo Dios, vivo y verdadero, que creó los cielos y la tierra, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria, la honra y toda la alabanza. Gracias, bendito Padre, por hablarnos, Señor, a los matrimonios, Señor, en esta clase. Y a todos los que tienen hambre de conocerte más y saber más de lo que dice tu palabra en este tema. Gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendecimos la vida de Gonzalo y de Perlita, de Pedro y de Dianita, Señor, que son los titulares de esta clase, Señor, de este día. Señor, los bendecimos en tu nombre. Te damos las gracias
en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, gloria a Cristo Jesús. Bueno, pues vamos por favor, vamos a recordar algunas cosas. Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis 2, 18. Dice así, Dios dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La idea de crear a la mujer para el varón fue de Dios. La idea de crear a la mujer como una ayuda idónea para el varón fue de Dios. ¿Sí? Así que, hola Marcela, ¿cómo estás? Buenas noches. Betty, ¿cómo estás? Buenas noches. Es idea de Dios, fue idea de Dios de crear a la mujer. Así que tú como mujer eres la gran idea de Dios para tu esposo, para tu esposo. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Sí? Entonces, versículo 21, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Yo podría decir, fue la primera anestesia que se aplicó, ¿no? Bueno, de alguna manera tenía que decirlo de esta forma. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Cuántos de nosotros sabemos que tenemos varias costillas? Bueno, pues Dios tomó una costilla y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. La mujer no fue tomada del polvo de la tierra. La mujer fue tomada de una costilla del varón. ¿Sí? La mujer no fue tomada del polvo de la tierra. La mujer fue tomada de la costilla de su varón. Dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos. ¿Por qué? Porque ella fue tomada de un hueso de él. Entonces ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dice Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Sí? Muchos matrimonios tienen problemas porque el nuevo matrimonio no ha dejado a su padre y a su madre. No significa abandonarlos, no significa que no los va a honrar, no significa que no los va a visitar. Eso no significa que no los va a amar, no significa eso. Significa que no va a depender ni económicamente de ellos y van a vivir separados de ellos porque ellos están formando una nueva familia, porque en casa de los padres los hijos siempre serán los hijos, ¿sí? En casa de los padres los hijos siempre serán los hijos. En cambio, cuando los hijos se mueven a otro lugar, entonces el varón toma su posición de cabeza, de familia, ¿sí? Y su esposa amada, su dulce costilla, se convierte verdaderamente en su ayuda idónea. Y juntos los dos, formando una nueva familia, forman un nuevo ente, por decirlo de esa manera, ¿sí? Sí, visitan a sus padres, aman a sus padres, apoyan a sus padres, pero están separados de sus padres, no viven en la misma casa. ¿Por qué? Ya sea en la casa del papá o de la mamá, los hijos siempre van a ser los hijos. Y aunque estén casados, siempre serán los hijos, y los padres siempre van a tratar de proteger a su hija o a su hijo.
y entonces ellos no van a madurar. Ellos necesitan vivir en otro lugar, separados de sus padres, ¿sí? Mira, Dios es proveedor y Dios es fiel. Entonces, si Dios está hablando esta palabra a tu corazón, ve pensando en cambiarte a otro lugar. Tus padres te van a seguir amando, te van a extrañar, pero será siempre por tu bien. Siempre será por tu bien. Linda, buenas noches. Jocelyn, ¿cómo estás? Buenas noches. Y dice en el versículo 24, entonces, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. ¿Sí? Cuando ellos se están uniendo en una sola carne, ¿qué hacen los padres ahí? Nada. Ellos tienen que estar separados, ¿sí? Tienen que estar separados para que sean una sola carne. Amén. Y dice en el versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Había en ellos en este momento una pureza, una inocencia, ¿sí? Porque ellos en este momento no conocían el mal, ¿sí? No conocían el mal, había pureza, había inocencia, estaban desnudos uno al otro y no se avergonzaban. Cuando vino la caída del hombre y entró el pecado en la humanidad, entonces lo que Dios hizo bueno, que es el matrimonio y las relaciones íntimas, el diablo vino a ensuciar y a corromper lo que Dios hizo bueno, lo que Dios hizo bueno, ¿sí? Primera de Corintios, vamos por favor, si quieres saber mucho de matrimonios, ve Corintios. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 8, 11:8. Ve lo que dice la palabra de Dios. El Señor dice, Primera de Corintios 11:8, porque el varón no procede de la mujer. El varón no procede de la mujer. ¿Se acuerdan cómo fue que Dios creó a la primera mujer? La creó de una costilla del varón. Entonces, ¿quién fue primero? ¿El hombre o la mujer? Primero fue el hombre, creado del polvo de la tierra. Y después, como idea de Dios, crea a la mujer. Todas nosotras las mujeres somos idea de Dios, y también el varón, por supuesto que sí. Y dice así en el versículo 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. El varón no fue creado por causa de ella, no. Ella fue creada por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Es cuestión de jerarquía. No es cuestión de inteligencia, no es cuestión de a ver quién es más que otro, no. El que primero nació fue el varón. La segunda persona que nació fue la mujer. ¿Sí? Es cuestión de jerarquía y además también es cuestión de protección. Si pudiésemos comprender que el someternos a nuestro esposo es para ser protegidas, entonces no va a ser tan complicado estar sujetas al esposo, ¿sí? Bueno, dice aquí entonces, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, sobre sus pensamientos, sobre sus emociones, ¿sí? Tiene que tener una señal de autoridad por causa de los ángeles. ¿Cuáles ángeles? Los ángeles caídos. Una mujer que no está en sujeción, está a expensas del adversario. Una mujer que se resiste a estar sujeta a su esposo, está resistiendo y está en rebeldía contra Dios para su mal, no para su bien, sino para su mal. ¿Por qué? Porque Dios, todo lo que Él dijo y dice en su palabra, todo lo que Dios dice en su palabra, tiene
pensamientos de bien para nosotros y no pensamientos de mal. Él quiere nuestro bien y no quiere nuestro mal. Entonces, dice aquí en el versículo 11, pero en el Señor, es decir, en Dios, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Y aquí está hablando de matrimonios entre hombres y mujeres. No varón y varón, mujer y mujer. Esto lo creó Dios de esta manera. Y Dios tiene la máxima autoridad. ¿Sí? Dios tiene la máxima autoridad. Y entonces dice así, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Todo procede de Dios. Amén. Entonces, tiene que quedar muy claro que la mujer fue creada por causa del varón. ¿Quién nació primero? El varón. ¿Quién fue creado primero? ¿El varón o la mujer? Primero fue creado el varón, después la mujer, ¿sí? Y la mujer fue creada por causa del varón. Gloria a Cristo Jesús, ¿sí? La mujer, como dice la Escritura, debe de tener señal de autoridad. Bien, hay dos tipos de ángeles. Los ángeles que son de Dios, esto de los ángeles es por causa de este versículo. Dice, 1 Corintios 11:10, dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, ¿sí? Un consejo, antes de tomar una decisión, consúltalo con tu esposo, ¿sí? Consúltalo con tu esposo, dile, dame un consejo, he pensado esto y esto y esto, ¿qué te parece? Entonces tu esposo te va a dar su opinión, su punto de vista, y además, si él ve que puedes tomar una decisión que te va a dañar, él te puede decir, dando una orden, no lo hagas por esto y por esto, ¿sí? Y nosotras, las mujeres, debemos de sujetarnos a la autoridad que Dios puso en el matrimonio como idea de Dios. Dios dijo que el varón era la cabeza del matrimonio, ¿sí? Y la mujer es la ayuda idónea. A veces dicen que la mujer es el cuello. Yo nunca he visto una escritura que diga que la mujer es el cuello. Puede ser una ilustración simpática, pero no. Dios dice que la cabeza de la mujer es el varón, ¿sí? Así lo dice la escritura y solamente podemos hablar lo que la escritura nos dice. Bien, hay dos tipos de ángeles, los cuales son espíritus. Vamos por favor al Salmo 103. Salmo 103. Y mira, te voy a decir una cosa. Dios tiene todas las respuestas, ¿eh? Dios tiene todas las respuestas a todas las preguntas que tú tengas. Dios siempre tiene las respuestas. Salmo 103, versículo 19. Dice Dios: Jehová estableció en los cielos su trono. ¿Dónde está el trono de Dios? En los cielos, bien contestaste. Y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles. Hay ángeles que son de Dios. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. Ellos son poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Los ángeles de Dios ejecutan la palabra de Dios. Están al servicio de Dios. Los ángeles de Dios están al servicio de Dios. Yo no puedo decir, ángeles, hagan esto o hagan aquellos. No, porque los ángeles solamente obedecen a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Yo puedo decirle al Padre, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, envía a tus ángeles alrededor de mis hijos para que los guarden y los cuiden, Señor.
cuando van a la escuela, cuando van a algún lugar. Señor, protégelos, envía a tus ángeles alrededor de ellos, y entonces Dios da la orden a sus ángeles. Porque si yo me pongo a decirle, ángeles, hagan esto, los ángeles de Dios no me van a hacer caso, porque solo obedecen a la voz de Dios. Pero hay unos ángeles caídos que van a aprovechar la oportunidad. Van a aprovechar la oportunidad para hacerte un favor, entre comillas, que después te va a cobrar la factura. Son demonios, son ángeles engañadores. Entonces tenemos que ser sabios cómo pedimos las cosas, ¿verdad? Entonces nuevamente dice aquí, Salmo 103:20, dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, hablando de los ángeles, ministros suyos de él, que hacéis su voluntad. Los ángeles hacen la voluntad de Dios. Amén. Bendecid a Jehová vosotras todas, dice, bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Vamos a otra escritura. Hebreos 1:6. Hebreos, libro de los Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 6. Dice así. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿quién es el primogénito que introdujo en el mundo? El Señor Jesús. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios, ¿sabes lo que hacen? Adoran al Señor Jesús. Obedecen la palabra de Dios. Adoran al Señor Jesús. Y dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, ¿sí? Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus. No los puedes ver. Los ángeles son espíritus, no los puedes ver. Y a sus ministros llama de fuego, dice, y a sus ministros llama de fuego. Versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores, hablando de esos ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ellos están a favor tuyo. Estos ángeles, estos espíritus ministradores son enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, ¿sí? Pero la manera de decirle a los ángeles que hagan algo es pidiéndoselo al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es como se le pide a los ángeles de Dios. Alabado sea el Señor. Ahora hay otro tipo de ángeles, ángeles caídos que obedecen no a Dios, sino a Satanás, son subordinados de Satanás, del diablo, de Satanás. Satanás, cuando fue lanzado al universo, a la tierra, ¿sí?, se trajo con su cola la tercera parte de los ángeles y cayeron con él. Son demonios al servicio de Satanás. Ellos vienen a matar, vienen a robar y vienen a destruir, ¿sí? Segunda de Corintios, vamos a una escritura que habla de esto, aunque no es nuestro tema. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Está hablando de los malos obreros, de los que vienen vestidos de ovejas, pero en realidad son lobos rapaces, ¿sí? Está hablando de ellos. Versículo 14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, es decir, sus ángeles caídos, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás tiene ángeles caídos a su servicio.
y ellos vienen a matar, a robar y a destruir. ¿Pero qué crees? Que para eso vino el Señor Jesús, a deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces, las mujeres debemos de tener señal de autoridad, como dice la Escritura, por causa de los ángeles. Por causa de los ángeles. Esa autoridad que Dios puso sobre nosotros es nuestro esposo. Sabemos que no son varones perfectos, que están siendo transformados, igual que nosotras. Nosotras no somos perfectas. Estamos siendo igual que nuestro esposo, porque tenemos un esposo. Estamos siendo igual que ellos, transformados, santificados, renovados, y vamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Tú no tienes un esposo perfecto, pero tu esposo tampoco tiene una esposa perfecta, ¿sí? Pero juntos aprendemos la palabra de Dios, y si somos obedientes a su palabra, vamos a ser grandemente bendecidos. Y mira lo que dice aquí, gracias Padre, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. 2 de Corintios 11, 3. Dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, el hombre sabía que no debía comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. El hombre lo sabía, la mujer lo sabía, porque cuando el diablo habló con ella, ella lo dijo: del árbol de la ciencia del bien y del mal, dijo Dios que no comeríamos, porque el día que comamos de ese árbol ciertamente moriríamos. Entonces la serpiente engaña a Eva y le dice: eso dijo Dios, pues no vas a morir. Así le dijo. Entonces la mujer, engañada por Satanás, comió del árbol que no debió de haber comido y le llevó a su marido. Y él, obedeciendo a su esposa, comió también, y entonces los dos fueron amonestados por Dios, el hombre y la mujer, y también el diablo fue amonestado por Dios, y el hombre y la mujer fueron echados, sacados del jardín del Edén. Y entonces aquí, 2 de Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, Dios dice que la mujer, vamos hacia allá, vamos por favor al libro de Génesis. Dice así, Génesis 3, capítulo 8. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Porque tuvieron miedo. ¿Miedo de qué? ¿De entregarle cuentas a Dios? Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieseis? Antes el varón estaba vestido de la gloria de Dios, igual que la mujer. Cuando desobedecieron esa gloria, se esfumó y se vieron desnudas y tuvieron miedo porque algo habían perdido. Cuando pecaron, perdieron la gloria de Dios. Se vieron como eran, ¿sí? Y tuvieron miedo y se escondieron. Y dice aquí: ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieseis? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Esa mujer, esa es la respuesta del hombre caído. El hombre caído siempre le va a echar la culpa a los demás. Dios le había dado la instrucción a él.
Pero dijo, la mujer que me diste, la idea tuya, ella me dio y yo comí. Por eso dice, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Porque no tomó su responsabilidad, porque la naturaleza del hombre había cambiado. Ahora al comer ese fruto del pecado, que no significa la manzana, pudo haber sido una pera, pudo haber sido un higo, no sé. Todos dicen que es la manzana, pero aquí no habla de manzanas, ¿sí? Comió del fruto prohibido. Comió del fruto prohibido. Y al comer, la naturaleza de Satanás se infiltró en él. Y entonces le echó la culpa a la mujer, ¿sí? Y dice, y yo comí. Entonces, versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? No creas que Dios nada más llamó al hombre a cuentas. Voltea a Dios y le dice a la mujer, ¿qué has hecho? Dijo la mujer, lo mismo, la serpiente me engañó y comí. La misma naturaleza de Adán la tenía ahora ella, la naturaleza caída. Cuando no reconocemos lo que hacemos, cuando no reconocemos delante de Dios que hemos pecado, cuando no reconocemos que nos equivocamos, entonces manifestamos la naturaleza pecaminosa en nosotros. Pero cuando le decimos, Señor, perdón, hice esto y reconozco que fui yo, así lo hizo David. David, cuando pecó delante de Dios y fue descubierto por el profeta, entonces se tiró al suelo y dijo, Señor, contra ti he pecado, perdóname conforme a la multitud de tu misericordia. No empezó, la mujer, ¿por qué se bañó del otro lado y yo la vi por la ventana? Ella tuvo la culpa porque se bañó a la hora que yo me asomé. La mujer de otro varón se bañó ahí enfrente de la ventana del palacio del rey. ¿Qué hacía ella ahí? Sin embargo, el rey David la ve y no se negaba nada y la toma como mujer. Y el profeta lo descubre y entonces él reconoce que ha pecado contra Dios y le pide a Dios perdón conforme a sus misericordias. Esa es otra cosa. Cuando reconocemos que los que somos nosotros, los que hemos fallado, sin echarle la culpa a los demás, entonces Dios perdona. Pero si le estamos echando la culpa a los demás, ¿sí? Entonces manifestamos la naturaleza pecaminosa en nuestra vida. Y ¿saben una cosa? Bendito sea Dios, que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleva a toda verdad y que somos hijos de Dios y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para pedir perdón y ponernos a cuentas con Dios, ¿sí? No actuando como lo hizo el primer hombre y la primera mujer, sino como lo hizo David. Señor, sé que tus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, perdóname porque acuérdate que soy carne y sangre. Perdóname, Señor, lo volví a hacer. Perdóname, me arrepiento y con tu ayuda no lo voy a volver a hacer. Y empiezas a hablarle a Dios de tu corazón. Entonces Dios te va a levantar cuando reconocemos nuestros pecados delante de un Dios que es santo, santo, santo. ¿Tú crees que Dios no ve lo que pensamos, lo que hacemos? Nada es oculto delante de Dios. Hay una escritura que dice, Señor, ¿a dónde me esconderé de tu espíritu? ¿A dónde me puedo esconder? No te puedes esconder de Dios. Dios todo lo sabe. Entonces es mejor ir en oración a tu lugar donde te reúnes con Él, en tus oraciones, en tus devocionales a solas, y hablar con Él y pedirle perdón, y pedir misericordia, y Dios te va a levantar. Exacto, Dios todo lo ve, no nos podemos esconder de Dios.
A Dios nadie lo puede engañar. ¿Amén? Entonces, el hombre cayó, ¿sí? Y entonces, ahora, como dice aquí en el versículo 17, Génesis 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a tu mujer. Yo subrayé en mi Biblia, obedecerla a la voz de tu mujer. Dije, no. La mujer no tiene el mando en casa. Ve lo que pasa. Dice en el versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Por qué el hombre llevó a maldición la tierra? Por haber obedecido a la voz de su mujer. Varones, si tú dejas que tu mujer mande en casa, ¿a dónde crees que llevas a tu familia? Mujer, si tú quieres mandar en tu casa, ve a dónde llevas a tu familia. Dios es bueno y es un Dios de orden. Y además, esposas amadas de su varón, hay en casa varios aprendices. Los niños, los jóvenes, están aprendiendo de su mamá. Si la mamá se sujeta a su esposo, si la mamá respeta a su varón, si la mamá respeta lo que dice la palabra de Dios, siendo oidora y hacedora de la palabra, ellos están aprendiendo. Si la mamá dice, no, vamos a decirle a tu papá que alguna mentirilla piadosa para que no se enoje. No, les están enseñando a sus hijos a mentir. No te sorprenda que el día de mañana te mientan a ti también. Ellos son buenos aprendices. Pero en cambio, si le dices, mira, se te rompió, si fuera el caso, se te rompió tu celular, te sentaste arriba de él por un descuido, es mejor decir la verdad. A lo mejor te quedas sin celular un tiempo, pero hay que decir la verdad. La verdad nos hace libres. Siempre la verdad nos va a hacer libres. Siempre la verdad nos va a hacer libres. Por dura que sea la verdad, siempre nos va a hacer libres. Si no, el diablo nos va a tener atados con esas mentiras. Y una mentira lleva a otra mentira. Y después, por tapar una mentira, alguien es capaz de vivir en las mentiras. Y las mentiras son engaños. Satanás es padre de toda mentira. Y Satanás no es nuestro padre. Nuestro padre es el Dios bueno, el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra. El Dios que te entiende, no está de acuerdo con tus mentiras, pero te quiere ayudar para que no mientas más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las mentiras son engaños. Y entonces quedamos presos con los dichos de nuestra boca. Pero cuando decimos la verdad, entonces somos libres. Y el diablo no nos puede acusar, porque ya lo dijimos. ¿Sí? Porque ya lo dijimos. Entonces, hay dos tipos de ángeles. Los ángeles que obedecen los preceptos de Dios, ¿sí? Y los ángeles caídos, que son los demonios, que aún se disfrazan como ángeles de luz y son engañadores. Y ellos vienen a matar, a robar y a destruir. Pero gloria a Dios que para eso vino el Señor Jesús, a deshacer las obras del diablo. Amén. Estar sujeta a un esposo
imperfecto, no es fácil. Pero amar a una esposa imperfecta tampoco es fácil. Pero con la ayuda de Dios, todo lo podemos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Dios dijo que así era y así iba a ser. Nos disponemos, cada quien, a sujetarse a su esposo con una actitud de obediencia a Dios, sabiendo que al que estamos obedeciendo realmente es a Dios. No que tu esposo sea Dios, pero la instrucción viene de Dios, viene del alto mando. La instrucción viene del alto mando. Desde el tercer cielo viene la instrucción. Mujeres, sujétense a su esposo. Y la instrucción del varón viene también del alto mando, del tercer cielo. Varón, ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Son dos: amor y respeto, amor y sujeción, ¿sí? Son desafíos que sí podemos porque ya tenemos una naturaleza diferente. Ya somos hijos de Dios y como hijos de Dios sí podemos hacerlo, ¿sí? Sí podemos hacerlo. Vamos al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 22. Amén. Versículo 22 dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Sujetarse es como cuando tú tienes ¿conoces los clips? Esos ganchitos que sujetan hojas. Bien. Es como si te sujetaras como un ganchito del brazo de tu esposo. Bien. Las casadas, sujétense a sus propios maridos como a Dios. Como al Señor, dice mi Biblia, con mayúscula significa como a Dios. Así, así, Señor, así, así. ¿Qué crees? Alto mando, tercer cielo. Dios lo dijo. Entonces, ahí vamos. Porque el marido es cabeza de la mujer. Es cuestión de jerarquía. ¿Sí? Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, la iglesia debe estar adherida como un clip, por decirlo así, con el Señor Jesús. Así también significa de la misma manera. Las casadas, está hablando de las que se casaron. Hay personas que viven juntas. Si hay un contrato de matrimonio, estás casado. Si no te has casado, cásate, ¿sí? Es importante, porque esta palabra es para los casados. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? El que tiene relaciones matrimoniales fuera del matrimonio sin estar casado se llama adulterio, y eso es pecado, ¿sí? Eso es pecado. Entonces, si no te has casado, córrele al registro civil y te casas. No es caro, no tienes que hacer una fiesta. Aquí no dice, y haz una fiesta y un banquete para 500 personas. No. Arreglas tus papeles, vas al registro civil, te casas, ¿sí? Por el civil, y entonces te acercas al pastor si tú quieres una bendición de parte de Dios, una oración y una bendición de parte de Dios va a bendecir tu matrimonio. Es más barato de lo que te imaginas comparado con estar viviendo una vida en adulterio. Es necesario casarse. Bien, dice en el versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Y por más que le busco, mi Biblia dice en todo. Y todo
En griego, en arameo, en hebreo, en español significa todo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Está hablando en plural. Maridos, amen a vuestras mujeres. No es fácil amar a una mujer imperfecta, ¿verdad? No es fácil. Así como Cristo amó a la iglesia. Cristo ama a la iglesia y la iglesia no es perfecta. Y se entregó a sí mismo por ella. Cristo murió por una iglesia imperfecta. ¿Sí? Así que no eres el único que ama a una mujer imperfecta. Cristo lo hizo por todo el cuerpo de Cristo. Aleluya, cuánto amor. Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, el agua es la palabra, por la palabra, con la finalidad de presentársela a sí mismo, esa iglesia se la va a presentar a sí mismo una vez que la ha lavado, una iglesia gloriosa, que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, es decir, de la misma manera, esposo, debes de amar a tu esposa como a ti mismo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Amas a tu esposa? ¿Sí la amas? Ah, bueno, pues no solo se lo digas, hazlo. Trátala bien, ámala, trátala bien, ¿sí? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. Es decir, le provee todo lo que ella necesita y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo sustenta y cuida a su iglesia. Cristo sustenta y cuida a su iglesia. El marido debe de cuidar y sustentar a su esposa, porque somos miembros de su cuerpo, de Cristo, ¿verdad? De su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿sí? Para que esto funcione, debes de dejar a tu padre y a tu madre, no vivas en casa con ellos, ¿sí? Ellos te aman, pero van a entender si tú te mueves del lugar para que tomen su posición cada uno en el matrimonio. Tus papás no te van a dejar de amar, te van a extrañar, pero van a estar contentos de ver la obra de Dios en tu vida. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer. Varón, ama a tu esposa, como Cristo ama a la iglesia. La iglesia no es perfecta. La iglesia es muy difícil de amar. Y así nos ama el Señor. Entonces, ama a tu esposa, como Cristo ama a la iglesia. Y la mujer, la esposa, respeta a tu marido. Respétalo. ¿Cómo es la mejor manera de mostrar respeto? Con sujeción, ¿sí? Con la sujeción. Él no es perfecto, no. Pero en realidad al que estás obedeciendo es a Dios. Recuerden, cuando veamos esta escritura, recordemos de quién viene la instrucción. Viene de Dios, del tercer cielo, viene del alto mando, del Dios que te ama, del Dios que dio su vida por ti. Él te lo está pidiendo y Él no te va a pedir algo que Él no haya hecho ya. Así que como hijos de Dios sí podemos hacerlo. Estas son las obras de fe, las obras de amor. ¿Cómo le podemos decir a Dios que lo amamos? Obedeciendo su palabra. ¿Es fácil esta palabra? No es fácil, no es fácil. El mundo no lo puede hacer. Los hijos de Dios sí lo pueden hacer, porque no somos del mundo. Nosotros llevamos la segunda milla, ponemos la mejilla, perdonamos a los que nos ofenden, amamos a nuestros enemigos. ¿Lo estamos
practicando. Lo estamos aprendiendo y lo estamos practicando. Pero también estamos practicando y estamos esforzándonos por hacer esto que Dios nos llama a hacer. ¿Sí? Porque hay una escritura que dice que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. ¿Y sabes qué? Dice la escritura que el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Por qué? Porque amar no es fácil, pero sí se puede, porque el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones. Amor y respeto. Le da sabor a tu matrimonio. Lo establece, lo afirma. Ella también necesita ser respetada. Ella es tu esposa. Tú quieres respeto para ti. Ella forma parte de ti. Ella también tiene que ser respetada. Mujer, tú y tu esposo son una sola carne. Ama a tu esposo. Él también necesita ser amado. Y también necesita que le digas que lo amas. ¿Sí? El respeto es muy importante para él. Es sumamente importante para él. La manera de decir que lo amas es respetándolo. Pero también díselo. Él quiere oírlo. ¿Sí? Amor y respeto. Amor y respeto. Es como la sal y la pimienta en un buen filete. ¿Sí? El buen filete es tu matrimonio. Amén. Ponle sabor, obedece lo que dice la palabra de Dios y no solo vas a disfrutar tu matrimonio, la mejor parte de tu matrimonio siempre piensa está por venir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para recibir hay que dar. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sí? No tienes que ser amada mujer para respetar a tu marido. Y marido, no tienes que ser respetado para amar a tu mujer. Tienes que hacerlo porque Dios así lo dice. ¿Sí? No es dando y dando, palomita volando. No. Dios dice, ama y respeta. Haz tu parte, que Dios hará la suya. Amén. Y lo haces porque amas a Dios y porque es la manera de demostrarle al Señor que somos una buena obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ha hecho una buena obra en nosotros. Amén. Entonces, gloria a Cristo Jesús por su palabra. Hay mucho todavía más que decir, pero gracias a Dios por los maestros de matrimonio que están haciendo muy bien sus clases. Los bendecimos, ¿sí? Los bendecimos. Y vamos a orar dándole gracias a Dios por lo que Él nos ha dado el día de hoy. ¿Les parece bien? Entonces oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recibimos tu palabra, Señor, en nuestro corazón, porque viene de ti, y lo que viene de ti, Señor, es bueno en gran manera. Tus pensamientos son más altos que los nuestros y tus caminos son mejores. Bendito Padre, tu palabra dice que seremos tierra deseable aquí en este mundo, que somos luz en medio de las tinieblas. Si nosotros, Señor, con nuestras obras podemos testificar que Cristo vive, el mundo que está perdido, Señor, sabrá que caminamos a la luz de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer ese olor fragante al mundo. Ayúdanos a hacer, Señor, una carta viva, escrita, Señor, como dijo el apóstol Pablo, con tu palabra, bendito Dios, al mundo. Ayúdanos, Señor, a ser vasos útiles en tus manos, Señor, siendo oidores y hacedores de tu palabra. Estamos dispuestos, Señor, a obedecer tu palabra. Con tu favor y con tu ayuda todo lo podremos hacer. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Amados hermanitos, el pastor les manda un fuerte abrazo. Sí, les amamos, les bendecimos. El día de mañana, viernes, tenemos el grupo de jóvenes a las 7 de la noche. Gracias a Dios, gracias a Dios. Y mañana a las 7 de la noche, bueno, el grupo de jóvenes. El sábado está la oración a las 7 de la noche. Y recuerden que los domingos ya es presencial en México, en Valle de Bravo. Ahorita por el momento nada más es presencial Valle de Bravo, esperamos que ya sea en breve presencial México, nada más estamos esperando indicaciones,
¿sí? Y que siempre se haga la voluntad de Dios. Amén. Bendiciones para todos. Que Dios los siga bendiciendo. Muy buenas noches.